Can Yaman y Demet Özdemir. La aventura italiana que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué está pasando realmente detrás de esas sonrisas y esos flashes? Porque, seamos sinceros, esto huele a mucho más que una simple visita de trabajo. Imagínate la escena: Can Yaman, el galán turco que enamoró a medio mundo, de repente aparece en Italia. Y no solo eso, sino que lo hace rodeado de cámaras, sonrisas y, atención, con Demet Özdemir a su lado. Sí, la misma Demet con la que tuvo ese romance que nos hizo suspirar a todos hace un tiempo. ¡Boom! Ya tenemos el cóctel perfecto para desatar el salseo internacional. Pero, ¿cuál es la verdad oculta? Porque una cosa te digo, esto no es casualidad. Can está promocionando su nueva serie italiana, Violeta como el mar, y la están haciendo a lo grande. Y claro, ¿qué mejor que traer a tu expareja para que te dé un empujoncito mediático? Es que es genial. Los productores saben lo que hacen y nosotros, los fans, caemos rendidos ante la jugada. Ahora, vamos al grano. ¿Es esto solo una estrategia de marketing, o hay algo más? Porque yo, para ser honesta, tengo mis dudas. He visto las fotos, los vídeos, y se les ve muy cómplices. Demet no es tonta y Can tampoco. Y si se juntan así en Italia, con toda esta atención, algo se cuece. Muchos dicen que es solo para promocionar la serie, para que hablemos de ellos. Y sí, eso es obvio. Pero, ¿qué pasa si la llama nunca se apagó del todo? ¿Qué pasa si esa chispa que tuvieron sigue ahí, esperando el momento perfecto para reavivarse? No sería la primera vez que vemos a una expareja trabajando junta y, de repente, ¡zas!, vuelven a estar enamorados. El mundo del espectáculo es así, impredecible. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla de todo. Por un lado, sí, la promoción de la serie es una excusa perfecta para reunirlos. Y seguro que hay acuerdos entre ellos, vamos a hacer esto por la serie. Pero, ¿quién puede asegurar que no haya también un pellizco de ese sentimiento que los unió en el pasado? A veces cuando te vuelves a encontrar con alguien que te hizo feliz, los recuerdos y las emociones afloran. Y encima, en Italia. Es el escenario perfecto para el romance, ¿no crees? Las calles de Roma, las cenas románticas, el idioma, todo conspira para crear esa atmósfera de cuento de hadas. Y si a eso le sumas la química que siempre han tenido, pues ya tenemos la tormenta perfecta. Recuerden que cuando estuvieron juntos, la química entre ellos era brutal. Se notaba a leguas. Y aunque ahora digan que solo son amigos, o que es trabajo verlos juntos de nuevo en ese plan, te hace pensar. ¿Será que se dieron cuenta de lo que perdieron? ¿O es que realmente nunca dejaron de quererse? Piensa en esto: si no hubiera nada entre ellos, ¿por qué iría Demet a Italia a acompañar a Can en este momento tan clave para él? Ella tiene su carrera, sus propios proyectos. Que se tome el tiempo y el esfuerzo de estar ahí, sonriendo para las cámaras junto a él, me parece un gesto bastante significativo. Y no nos olvidemos de que Can Yaman tiene una legión de fans que lo siguen a todas partes. Y si Demet aparece en el radar, pues más interés se genera. Es un ganar-ganar, pero ¿hasta qué punto es solo negocio? La verdad es que nadie lo sabe al 100%. Y esa es la magia de todo esto, ¿no? Que nos deja con la intriga, especulando, deseando que vuelvan a estar juntos o simplemente disfrutando del espectáculo. Para ser honestos, yo me inclino a pensar que hay más de lo que nos cuentan. Esa complicidad en las fotos, esa manera de mirarse, no se puede fingir tan bien. Y si encima añades la nostalgia, el reencuentro, pues, quién sabe. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Volverán a estar juntos?